Buenas tardes, profesores y espectadores. Esta es nuestra presentación del proyecto como equipo 3. Somos un equipo que se unificó a lo largo del proyecto debido a que algunos equipos individuales se desintegraron, por lo que las evidencias aquí presentes son el conjunto de mejores resultados a lo largo del proyecto. La agenda para esta sesión será la siguiente. Primero se mencionarán los antecedentes con la compañía Fisher-Price. Después mencionaremos los objetivos del estudio, para luego hablar del marco teórico, en donde se expondrán los estudios de investigación y la aerodinámica del estudio. Después expondremos la hipótesis de interés, para luego proseguir con las etapas 1, 2 y 3 de este estudio, en donde se hablará de sus objetivos, procedimientos, resultados y conclusiones, para terminar con las conclusiones generales y algunas recomendaciones para la compañía Fisher-Price. La empresa lanzó al mercado hace algunos años un helicóptero de papel. Sin embargo, recibió quejas de los clientes ya que el tiempo de sustentación de este producto no era mayor a los 3 segundos cuando se lanza desde una altura de 2.4 metros y por lo tanto era poco interesante para los clientes. La empresa solicitó de nuestro apoyo para buscar alternativas que solucionen esta queja de los clientes y por ello se utilizarán técnicas estadísticas para evaluar el impacto que tendrá y modificar características del diseño original y los resultados de las fases serán presentadas a continuación. El objetivo práctico de este proyecto es incrementar lo más posible el tiempo promedio de sustentación del helicóptero de papel cuando se deja caer libremente desde una altura de 2.4 metros. El objetivo académico es llevar a cabo a la práctica los conocimientos adquiridos sobre prueba de hipótesis e intervalo de confianza y el uso de diseño de experimentos para el mejoramiento de la calidad y o el diseño de un producto, específicamente el uso de los diseños unifactorial completamente al azar y el bifactorial completamente al azar. Otro objetivo académico es identificar las fuentes potenciales de error durante la planificación y ejecución de un proyecto experimental y contrarrestar cada una de ellas durante el transcurso del proyecto. Nuestro marco teórico está basado en la idea que tuvo de Keith Rogers de generar un helicóptero de papel y gracias a George Box, que es un estadístico, junto con Conrad Funk y Soren Bisgard, fueron los primeros en utilizar este método para enseñar estadística. Y debido a que este es un proyecto que sirve para demostrar los diseños factoriales en general, asimismo es elemental para los cursos de diseño y análisis de experimentos porque contiene conceptos básicos y es fácil de analizar a través de Minitab y de identificar las variables principales. Aquí tenemos los estudios que utilizamos, que son 8, los cuales los analizamos y vimos que tenían resultados en común, que son nuestros factores significativos, que es el tipo de papel, la longitud y ancho tanto del rotor como del patín. Previo a realizar el experimento, realizamos una investigación sobre la aerodinámica del vuelo y descubrimos que la definición de la sustentación aerodinámica es el componente de la fuerza sobre el obstáculo normal a la dirección de vuelo. Es importante que para que un objeto se mantenga en el aire, las 4 fuerzas mostradas a la izquierda deben de estar en balance. También en cuanto a la sustentación tenemos la fórmula de sustentación que podemos ver aquí del lado derecho. Y también podemos observar cómo hay 4 variables principales: el ángulo de ataque, la densidad del aire, la velocidad y la superficie alar. Estas 4 variables, entre más aumenten, más va a aumentar la sustentación. En los helicópteros de papel, las alas son las que le dan la sustentación al helicóptero cuando empiezan a rotar. Esto es porque van a empujar el aire hacia abajo y por consecuencia van a hacer que el helicóptero ascienda. Nuestra hipótesis de interés es que el tiempo promedio de sustentación no es mayor a 3 segundos cuando se lanza desde una altura de 2.4 metros. Nuestra hipótesis alternativa es el tiempo promedio de sustentación es mayor a 3 segundos cuando se lanza desde una altura de 2.4 metros. El objetivo de la etapa 1 era evaluar el desempeño del helicóptero con el diseño original, o sea, sin ninguna modificación, así como evaluar la prueba de hipótesis e intervalos de confianza. La elaboración y lanzamiento de los helicópteros se llevó a cabo en 3 fases: trazado, corte y doblez y lanzamiento. Se realizaron 20 ejemplares de estos. Se tomaron las previsiones correspondientes para no incrementar el error experimental y reducir la influencia de los factores no estudiados, como lo son que una sola persona realizó los lanzamientos, que una sola persona tomó el tiempo, entre otras. A continuación se muestra nuestra tabla de resultados donde podemos ver los 20 helicópteros que se lanzaron 3 veces, donde pues sacamos nuestro promedio y con esto calculamos nuestra prueba estadística, nuestros intervalos, desviación estándar y tenemos una significancia de 0.05. Entonces podemos decir que en un 95% de confianza el valor medio muestral del tiempo promedio de caída del helicóptero
se encuentra entre 2.54 y 2.61. Igual podemos ver en la gráfica con nuestra prueba estadística cae en la zona de no rechazo, por lo tanto no se rechaza. Y el intervalo de confianza es unilateral, dado que se desea maximizar el tiempo de sustentación. En esta fase pudimos afirmar con un 95% de confianza que no hay evidencia estadística suficiente para rechazar que el tiempo promedio de caída es menor o igual a los 3 segundos en una distancia de 2.4 metros, ya que con el intervalo de confianza del tiempo promedio, los clientes de Fisher-Price están en lo correcto y el tiempo de sustentación de los helicópteros no es mayor a los 3 segundos. A continuación entramos con nuestra etapa 2 y 3, donde tenemos como objetivo llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos sobre la prueba de hipótesis, nuestros intervalos de confianza, el mejoramiento de los diseños de experimentos, tanto la calidad como el diseño del producto, y vamos a utilizar específicamente los diseños de unifactorial completamente al azar y bifactoriales completamente al azar. Para las etapas 2 y 3 el procedimiento fue el similar. Sin embargo, las previsiones fueron diferentes. Para la fase 2 se lanzaron sosteniendo del cuerpo por debajo de las alas, siempre con la mano derecha. Para la fase 3 se utilizó lápiz para trazar el papel bond y con un plumón permanente para el aluminio para evitar dañarlo. Y, de igual manera, para la fase 3, los helicópteros se sostuvieron con una ala en cada mano, formando un ángulo aproximadamente de 45 grados entre las alas y el cuerpo del helicóptero. Para la fase 2 y la fase 3 seguimos las mismas previsiones de la fase 1, sin embargo cambiamos unos pequeños detalles. Para la fase 2 lanzamos los helicópteros sosteniéndolos del cuerpo, esto es por debajo de las alas y siempre fue con la mano derecha. Para la fase 3 los sostuvimos con una ala en cada mano, formando un ángulo aproximadamente 45 grados entre las alas y el cuerpo del helicóptero. Esto fue debido a que tomamos en cuenta el ángulo de ataque de la fórmula de sustentación. También para la fase 3 utilizamos un lápiz para trazar el papel bond y un plumón permanente para el aluminio para evitar dañarlo. Para la fase 2 y la fase 3 básicamente seguimos las mismas previsiones en cuanto a trazado, corte y doblez, lanzamientos, medición de tiempo y seguimos el principio de aleatoriedad. Sin embargo, hubo unos pequeños cambios. Para la fase 2 cambiamos la manera en que lanzamos los helicópteros. Esta vez los lanzamos sosteniéndolos del cuerpo del helicóptero por debajo de las alas y siempre con la mano derecha. Y luego para la fase 3 lo cambiamos para que los helicópteros se sostuvieron con una ala en cada mano y se formaron un ángulo aproximadamente 45 grados entre las alas y el cuerpo del helicóptero, eso tomando en cuenta el ángulo de ataque de la fórmula de sustentación. Y también se utilizó un lápiz para trazar el papel bond, pero un plumón para el aluminio, esto para evitar dañarlo. Para la decisión de los niveles a estudiar, en la fase 2 se utilizó una justificación aerodinámica del balance de las fuerzas, ya que lo que se quería medir era el impacto de la diferencia en la proporción de los rotores y el patín. Por otro lado, en la fase 3 se utilizó una justificación mucho más sólida basada en las investigaciones de los estudios de María de Los Ángeles, en donde se demuestra que los cambios de 1 pulgada entre el ala y el rotor producen un efecto significativo. Para estimar el número de réplicas convenientes en la fase 2, usamos la fórmula del capítulo 3 del libro de texto de análisis y diseño de experimentos por Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Barra Salazar y obtuvimos una N de 6.5, la cual redondeamos a 7. Para la fase 3 utilizamos las curvas características de operación y obtuvimos una N igual a 5. En ambos casos utilizamos datos basados en los resultados obtenidos en fases anteriores. Aquí se muestra la tabla de resultados de la fase 2, como podemos ver tenemos las de réplicas y las proporciones, la 1, 2 y la 3. Y tenemos nuestra tabla ANOVA, donde podemos comprobar que en un 95% de confianza no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que ninguna de las proporciones tiene una media de tiempo de sustentación distinta y el factor proporción no es significativo. Después analizamos si los datos seguían una distribución normal, realizando un gráfico en Excel en donde parecían que sí tenían una distribución normal. Entonces lo comprobamos con Minitab, con la prueba de Anderson-Darling, y comprobamos que efectivamente los datos sí siguen una distribución normal, ya que el p-value es mayor a 0.05. Después analizamos la varianza y vimos que los datos sí siguen una varianza constante, ya que el chi cuadrado es menor al chi calculado. Nuevamente también lo calculamos con Minitab y vimos que los datos sí tienen una varianza constante, ya que otra vez el p-value es mayor a 0.05.
Aquí podemos apreciar la tabla de resultados de la fase 3, en donde se observa el tiempo promedio de sustentación de cada tratamiento para los factores del tipo de papel y a la proporción rotor-patín, para los cuales se realizaron 3 repeticiones para cada tratamiento. Nuestra tabla NOVA nos ayuda a apreciar que para cada factor, tanto individual como en su interacción, su p-value es mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05, por lo que son significativos para nuestro estudio. Además, en las gráficas de efectos principales podemos apreciar que la proporción 1.5 y el tipo de papel pesado son aquellos que nos generan la solución óptima para mejorar el tiempo de sustentación promedio del helicóptero. Este resultado corresponde a nuestro diseño mejorado. Sin embargo, en la gráfica podemos apreciar que el diseño original correspondiente a la proporción 1 con papel pesado también muestra un buen tiempo de sustentación, por lo que hacer una prueba de LCD de Fisher de comparación de medias nos ayudará a determinar si estas medias son realmente diferentes y si el diseño mejorado es realmente mejor en tiempo de sustentación comparado con el original. Con esta prueba podemos determinar al obtener un p-value de 0.047 que las medias son realmente diferentes y que el diseño mejorado tiene un tiempo promedio de sustentación en 0.16 segundos mejor al diseño original. Para finalizar, sacamos nuestras gráficas de residuos o de supuestos, ya que la tenemos para comprobar que realmente sí cumple la normalidad. Se hizo una prueba de Anderson-Darling, donde tenemos un p-value de 0.86, lo cual significa que es mayor a nuestra significancia, entonces sí cumple el supuesto de normalidad. Y el de la variancia constante, hicimos una prueba de Bartlett, igual nuestro p-value es de 0.072, lo cual es un poquito más grande que la significancia, entonces también cumple el supuesto de la variancia constante. Una vez concretadas las técnicas de análisis de resultados experimentales evidenciadas anteriormente, se pudo demostrar que los cambios realizados, con los que se deseaba obtener un mejoramiento en el desempeño del helicóptero al modificar 2 características del diseño original, mostraron evidencia positiva, y son tanto los factores individuales como su interacción, cambios positivos que se le pueden recomendar a la compañía Fisher-Price para reducir las quejas de los clientes. La conclusión a la que se llegó para optimizar el tiempo de sustentación fue sorprendente, pues contradecía algunas de las expectativas que se tenía del estudio al ser papel pesado y la proporción de 1.5. Finalmente, podemos confirmar que los factores que demuestran ser significativos para el aumento de los tiempos de sustentación de los helicópteros son tanto el tipo de papel utilizado, variando en gramaje, como la proporción rotor-patín. Dicho esto, le recomendamos a la empresa Fisher-Price que para reducir las quejas por parte de sus clientes utilicen unos modelos con una proporción de 1.5 a 1, lo que significa que tendrían medidas de 15 centímetros para los rotores y de 10 centímetros para el patín, así como utilizar un papel Bond con un gramaje de 75 gramos por metro cuadrado. Dicho esto, tenemos una mejoría significativa de 0.16 segundos en comparación con el diseño original, y a pesar de que no se cumplieron los 3 segundos o mayor a esto, tenemos un buen intervalo de confianza, que está entre 2.85 y 3.04 segundos. Por otro lado, se cree que la rigidez, estabilidad y consistencia del papel de nivel ligero que se utilizó en el estudio afectó los resultados. Entre más rápido gire el helicóptero, más lenta será su caída y por consecuencia será mayor el tiempo de sustentación. Es por esto que se recomienda estudiar el efecto de la rigidez del material en futuros estudios. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue todo por nuestra parte.